Bueno, gracias a todos y a todas. Efectivamente, trabajo en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, que está asociada pues a la Consejería de Medio Ambiente como su empresa pública. Y bueno, la Redian, entre todas las cosas que acaba de comentar, también tiene un papel de elaborar, generar información y conocimiento pues, relacionada con diversos temas. Uno de ellos en concreto, que es del que soy yo responsable, son los escenarios locales de cambio climático, ¿no? Que en definitiva es particularizar los estudios que se hacen a nivel global sobre cambio climático, particularizarlos a Andalucía, ¿no? Y sobre todo luego está disponible en cualquier ámbito de medio ambiente andaluz o de cualquier otro sector, turismo, salud, etcétera, está a disposición para cualquier interpretación de esos datos, pues meterlos en el estudio, en el plan que se realice, ¿no? Aquí en concreto, de hecho, bueno, la foto y el póster, pues bueno, la imagen en concreta, y ya lo comento a propósito, pues es del Pinsapar, ¿no? Del Pinsapar de aquí en este caso de Sierra de las Nieves, lo que es la imagen. Ayer, curiosamente, salió un artículo en El País sobre los últimos abetos, ¿no? de Andalucía, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe que en Andalucía hay abetos y ya nos están diciendo que son los últimos abetos, pero en fin, hay un plan, en concreto un plan de protección del pinsapo, el abeto andaluz, ¿no? Y bueno, en el cual estamos colaborando, ¿no? En primer lugar, bueno, va a ser el índice que voy a seguir, ¿no? En primer lugar, como aquí estamos de muchos países, vamos a hacer un viaje desde el clima global al clima local, ¿no? Y de esa manera ya un poco presento cuál sería esa adaptación que hacemos de los estudios globales a los locales, ¿no? Y luego, bueno, pues voy a hablar de agua y energía, quizás no en el sentido que os podéis creer, también agua y ciudad, muy importante, y bueno, agua y territorio en lo que se refiere a agricultura y medio ambiente. Y finalmente acabaré con el cambio climático. Bien, vamos a situarnos un poquito en el mundo, ¿no? Para que os hagáis una idea, bueno, a mí me encanta, es un placer estar aquí en Granada, ¿no? A mí me encanta Granada, no la ciudad porque la visito poco, de hecho me he perdido viniendo para acá, pero sí la montaña. La montaña de Granada, pues bueno, pues soy un enamorado, no solo Sierra Nevada, tenéis montaña aquí, bueno, yo no sé quién es aquí de Granada, ¿no? Tenéis montaña muy desconocida que a mí me encanta, como por ejemplo la Sierra de Castril, la cual visito frecuentemente. Y bueno, esa parte también personal me habilita a conocer el paisaje andaluz. Lo mismo, la gente que no es de Andalucía tiene una idea equivocada, ¿no? Yo voy a poner aquí esta imagen, ¿no? del Pirineo aragonés, ¿no? De los bosques de latifolias del Pirineo aragonés y el desierto de montaña del Sahara, ¿no? Bueno, hay una distancia de 2.000 kilómetros, ¿no? Ahora nos vamos a ir a Andalucía y bueno, pues nos vamos a ir a este sitio, ¿no? Que es Grazalema, ¿no? Los bosques de Pinsapo, de lo que hemos estado hablando, del abeto y al desierto de Tabernas, ¿no? de Almería. Hay una distancia de 200 kilómetros entre uno y otro. Y bueno, y ahora nos vamos a Córdoba, yo soy de Córdoba, ¿no? Y nos vamos al término municipal y nos vamos a este punto y nos encontramos, pues bueno, pues la zona esta de campiña, de matorrales subdesérticos, de Artos, ¿no? Y nos vamos un poquito más arriba, los bosques mixtos de bosques de esclerófilas y castaños de la Sierra de Córdoba, ¿no? Que hay una distancia de 2 kilómetros. En definitiva, hemos bajado la escala, la hemos dividido por 1000 y sin embargo nos encontramos ecosistemas muy parecidos a menos de 2 kilómetros, ¿no? Tan distantes como puede ser el Pirineo y el desierto del Sahara y
bueno, pues esto dice mucho, ¿no?, de Andalucía, ¿no?, de la climatología de Andalucía. Eso se traduce, pues bueno, en una diversidad climática tremenda, ¿no? Siempre caracterizada por bueno, eso es mediterráneo, ¿no? Aquí la alta montaña siempre es mediterráneo. ¿Por qué? Porque al final tenemos una serie de meses de sequía, ¿no? Salvo eso, pues bueno, pues Ronda tiene bueno, Sierra de la Nieves, Grazalema, son pues de las zonas más lluviosas de Andalucía, o sea, de España en concreto, y muy parecido al Pirineo, pero bueno, siempre esos 3 meses de verano tan importantes en los que se sumerge tanto Ronda como puede ser el desierto, ¿no? Y bueno, eso pues los modelos climáticos pues lo tienen que asimilar, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Bueno, esto es redundar sobre una cosa que seguramente conoceremos todos, pero que en este viaje que vamos a hacer desde el clima global hasta el clima local, pues tengo que hacer referencia, ¿no? Los modelos de circulación en general son la herramienta, el instrumento más importante que tenemos para conocer el clima. Hay muchos tipos, ¿no? Hay muchos tipos, pero todos se basan en procesos físicos básicos, que lo que se hacen es modelizarlo. Esos principios básicos se modelizan en una especie de rejilla tridimensional que ocupa todo el globo, y bueno, pues si hacemos un zoom a nuestra región, pues esa rejilla se traduce pues en una serie de cuadrículas que, bueno, pues en el caso de Andalucía prácticamente depende de qué modelo, ¿no? Ahí pues con dos cuadrículas son los datos que nos proporcionan esos modelos para todo nuestro territorio, ¿no? Bueno, esa simulación se hace pues como una especie de cubitos, ¿no?, en 3D, donde se aplican todas esas series de sistemas de ecuaciones que representan la dinámica atmosférica. Curiosamente, ese sistema de ecuaciones se replanteó el básico hace muchos años, sin embargo no se pudo empezar a ejecutar hasta que hubo potencia informática suficiente a partir de los 70, ¿no? Fue un japonés el que empezó a integrar, ¿no?, ese sistema de ecuaciones. Y bueno, pues a pesar de que estaba planteado y se pensaba que sí, que el cambio climático pues iba a ser un problema, pues no estaba resuelto, ¿no? Ya sí, ya está resuelto. Y bueno, el planteamiento sencillo es resolver ese sistema ese modelo, ¿no?, bajo determinados escenarios económicos. Aquí he puesto los antiguos, los del cuarto informe del IPCC. Y bueno, esos escenarios económicos lo que significan es una serie de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, ¿no? Bien, como os comentaba, sin embargo, sin perder la perspectiva, que nosotros al final lo que tenemos es información muy genérica, ¿no? Pues una celda pues para una región tan extensa como Andalucía, donde habitan climas tan diferentes como los que hemos visto, ¿no?, como los bosques de pin-sapo y los desiertos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tenemos que ir a lo que se llama una modelización a menor escala, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros, nosotros tenemos Málaga y Ronda, ¿no?, en ese corte, en ese perfil, y gracias a que tenemos información de las estaciones meteorológicas, información de detalle, pues se pueden en cada punto, en ese escenario global, pues, y con esa información climática de gran escala, se puede generar en definitiva lo que serían los escenarios de cambio climático locales, mediante una metodología, en concreto la diseñada en Andalucía, de downscaling estadístico, ¿no? Y para que veáis la importancia que tiene tener estaciones por todos lados. En concreto en Andalucía lo que faltan estaciones de alta montaña, ¿no? De media y alta montaña. No sabemos qué es lo que está pasando exactamente, ¿no?, en estos sitios. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, la Redian lo que hace genera esa información y la ofrece de la siguiente manera, de la manera que os voy a comentar, ¿no? En primer lugar, pues están los modelos, ¿no?, los modelos de
de simulación, cada uno, pues bueno, en definitiva, una manera de matemáticamente, físicamente, ecológicamente, interpretar qué es lo que va a pasar con el clima, ¿no? Y luego están los escenarios económicos. Este de aquí, el que pone 20cm, es el pasado. En ese se tienen que poner todos de acuerdo, si no es buen modelo de simulación. O sea, los propios modelos de simulación tienen, para que sean buenos, se tienen que probar en el pasado, del que sí tenemos información. Y los datos que proporcionan se clasifican en periodos climáticos en este caso de 30 años, ¿no? Nosotros en los escenarios locales de cambio climático están divididos en 4 partes: el antiguo, el de referencia, el 61-2000, el 1140, ya estamos en ese, ya estamos metidos en ese. Hay uno intermedio que se suele quitar del medio porque es de transición, y luego pues del 41-70 y ya para el último de finales de siglo. Y en cada uno de esos periodos climáticos pues generamos las variables climáticas de primer orden, como son precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima, y ya con esas variables y el resto de información geográfica pues se generan pues toda una serie de capas de información. Fijaros que cada vez que pasamos de una columna a otra estamos multiplicando el número de capas de información, ¿no? Al final son, para que hagáis cuenta, 30.000 capas de información territorial la que es generada, ¿no? Y bueno, y esos son, por así decirlo, los escenarios en los que nosotros tenemos que planificar la puerta de salida, ¿no? O sea, antes pues el compañero había comentado que bueno, no hay plan B, ¿no? Pero mi trabajo es decir qué plan B hay, qué plan C y qué plan D, ¿no? Y bueno, pues en función de los mejores o peores que seamos comportándonos con nuestro planeta Tierra, pues tendremos una situación u otra. Bueno, y ahora pues para entrar en detalle, yo tenía que comentar un poquito eso, ¿no? Como lo hacemos aquí en Andalucía, pues pasamos a lo que sería el resto, ¿no? Yo aquí he empezado con agua y energía. Bueno, esto es una molécula de agua, ¿no? Y esta molécula de agua, bueno, el agua en general, está representando el agua en general, pues la usamos pues para muchas cosas, ¿no? La usamos para los hogares, para la industria, para lo que es el sector turístico, para la energía, para la agricultura, y bueno, el agua pues también pues, el medio ambiente no es que la usemos, no es que parte del consumo de agua que la usemos para el medio ambiente, pero bueno, también se beneficia por supuesto el medio ambiente y bueno, de aquí podemos hacer una clasificación de todos estos sectores y podemos decir, bueno, venga, vamos a hacer este conjunto y decimos, bueno, que el consumo, lo que es extracción de agua, de pozos, de embalses, etcétera, etcétera, pues se hace de estos sectores, ¿no? La agricultura, o sea, el medio ambiente, pues él se ocupa de sí mismo, ¿no? Podemos decir, bueno, la agricultura, y empezar a sacar estadísticas en la región, somos expertos en llegar con un montón de datos, un trailer de datos, echarlo en las reuniones y salir corriendo, ¿no? Y ahogar a la gente en datos, y ya cuando se están dando cuenta de lo que va la cosa, pues ya no hemos ido. Yo aquí, no sé, que seguramente os dará que pensar, ¿no? Sobre todo esta parte de agua y energía, ¿no? El consumo de agua, en este caso de la agricultura, del 80%. Podemos hacer otras clasificaciones, bueno, pues lo que es la potabilización. Aquí esto está simplificando mucho, ¿no? Pues se produce en estos sectores, pero bueno, yo lo que voy a hacer es una serie de subconjuntos en función de dos cosas o de una cosa más bien que no se suele tener en cuenta, que es las propiedades en base a que usamos el agua, según sus propiedades físico-químicas. Eso parece como más del ámbito universitario que del ámbito, pero es importante, ¿no? Prácticamente en energía, turismo,
en industria y en hogares el agua la usamos de disolvente universal, ¿no? Como constitutivo de lo que es como las características de transporte, y bueno, pues por supuesto para nosotros lo que es nuestra constitución, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente higiene, etcétera. Pero sobre todo, fundamentalmente la usamos como disolvente universal. Y bueno, pues luego el resto, lo que es medio ambiente, agricultura y en parte la energía, pues el agua se usa por otra propiedad que tiene, que es el calor latente de vaporización, ¿vale? Esto lo estudiamos yo creo que en EGB o bachillerato, no lo sé. A esto no se suele hacer caso, pero bueno, vamos. ¿Qué es el calor latente de vaporización, ¿no? Nos vamos a ir a una de las cositas más importantes que hace el medio ambiente y la agricultura, por supuesto, que es la fotosíntesis, ¿vale? Pues la fotosíntesis consiste, como sabéis, a partir de la luz, la energía solar, pues junto con agua y el CO2, este problemilla que tenemos en exceso, pues se genera oxígeno y las hojas producen glucosa. Esta es la base principal de lo que es la cadena trófica de nuestro planeta y la vida de nuestro planeta. Por así decirlo, las plantas convierten lo que está muerto en algo vivo, gracias a ese proceso. Vale. Hay una proteína que se llama el arrobisco, que bueno, el arrobisco apareció muy pronto en la historia de la evolución, y esta proteína pues es muy delicada. Solamente funciona en un determinado intervalo. Ese es el óptimo. Funciona en un intervalo más amplio que he puesto ahí, de 15-30 grados. Ese es el óptimo, ahí es como mejor funciona. Y bueno, pero esa proteína en el momento que se recalienta o está demasiado fría, deja de funcionar. Y si deja de funcionar, pues la fotosíntesis, cuando es mayor de 35, depende de la especie de planta, pues la fotosíntesis se paraliza y se deja de producir glucosa. Vale. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues las plantas tienen, al mismo tiempo que están haciendo la fotosíntesis, que es de lo que todos sabemos, al mismo tiempo tienen que hacer otra cosa. Tienen que hacer la transpiración, lo que se llama la transpiración. Eso lo hacemos nosotros también. Lo hacemos, bueno, no hay muchos animales que lo hagan, pero las personas también transpiramos, ¿no? ¿Y en qué consiste la transpiración? Pues en coger agua y evaporarla, así de sencillo. Bien. Gracias a eso la hoja vuelve a recobrar su temperatura normal y comienza a producir glucosa. Vale. Bien, en la fotosíntesis es el 1% más o menos de gasto de agua, lo que consume, y el resto es el 99%. Este es el mayor problema al que se encuentra la agricultura y el medio ambiente, y esto es el problema de la sequía. Pero realmente lo que tenemos que pensar que no es que las plantas tengan un problema, que es que gastan agua, no sé, y pierden agua, como si eso fuera. No, es que realmente tienen que llevar a cabo una cosa muy importante al mismo tiempo que hacen la fotosíntesis, que es la transpiración, que es mantener a ese arrobisco pues en su temperatura apropiada. Y eso es muy importante porque al fin y al cabo la planta en conjunto lo que funciona es como un climatizador que refresca. Para que nos hagamos una idea, porque dice, bueno, ¿y esto de cuánto estamos hablando? Esto es mucho, es poco. Bueno, pues su potencia es de 585 kilocalorías cada litro que consume. ¿Eso qué significa? Eso es equivalente a 8 climatizadores. Un árbol adulto, bien regado, pues corresponde a 8 climatizadores. Y en concreto, ya haciendo economía de escala, pues un bosque de 100 hectáreas pues equivale a una central térmica media. O sea, estamos hablando de una cosa bastante importante. A nivel global, para que nos hagamos una idea, estamos hablando que la evapotranspiración, ya no solamente de las plantas, también de mares, y mueve el 30% de la energía solar. Bueno, eso en megatones, pues yo no he hecho los cálculos, pero es brutal, ¿no? Las centrales nucleares se quedarían como
insignificantes, ¿no? Con lo que es el 30% de moverla. Para que nos hagamos una idea, el viento mueve pues menos del 1%, ¿no? de la energía solar. Los huracanes, el viento, es lo que, en fin, de eso aprovechamos un poquito. Realmente la transpiración no es que sea pues, una productora de energía, realmente es un pozo, la evaporación es un pozo energético, no es que yo esté inventando, realmente aquí lo que tenemos es un exceso de energía y la evaporación lo que hace es eliminar ese exceso de energía. Bien, si nos vamos a Córdoba, por ejemplo, yo he puesto aquí Córdoba, pero vamos, podría ser perfectamente Granada, un poquito para ilustrar lo que acabo de decir. Si no hay árboles que gestionen, o no hay agua, o sencillamente está todo sellado y el agua, lo que hacemos, pues, como se hace en todas las ciudades, el agua de lluvia, ¿no? Que se considera un problema y que hay que llevarlo rápidamente al río, canalizarlo rápidamente al río en vez de infiltrarlo, pues lo que tenemos que, bueno, hacemos un análisis del flujo energético y tenemos, pues bueno, el efecto, el temido efecto de calor, ¿no? Que tenemos en concreto en Córdoba, que bueno, que el temido efecto, estos son estaciones, estas gráficas son estaciones meteorológicas que tenemos en la red distribuidas en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues el efecto de isla de calor es que encima del calor que hace en Córdoba, pues tenemos respecto de lo que es los exteriores, un aumento, o sea, un incremento de 4 grados, ¿no? Y lo peor, ¿no? La isla de calor nocturna, ¿no? Que son pues, una media de 6 grados que no permite ni siquiera dormir por la noche, ¿no? Que mucha gente tiene que estar... Realmente estamos hablando de energía, porque el exceso de calor al final implica que tengamos que poner y gastar energía, ¿no? Pero bueno, de esto hablaremos un poco más adelante. En definitiva, el mensaje, yo quiero aquí, el primer mensaje era el de la Redian, que pues los escenarios de cambio climático los vamos a actualizar ahora al quinto informe, estamos en ese proceso. El segundo, en un foro como este, es muy importante decir que bueno, que la evapotranspiración sí es pérdida de agua, pero hay que verlo como transformación de energía. Y que bueno, en este paisaje realmente lo que tenemos es que ni producimos glucosa, y tampoco se puede vivir. ¿Por qué? Porque no hay transpiración, sencillamente. No hay plantas que puedan ni hacer fotosíntesis ni transpirar, con lo cual lo que tenemos es un desierto, ¿vale? Entonces, bueno, el mensaje es este, ¿no? Que entre el agua y la energía hay un vínculo muy importante que no nos podemos olvidar. Y bueno, hay un eslabón débil en concreto que es la gestión, ¿no? La gestión que hagamos del agua. Bueno, esto me introduce un poco en lo que es el agua de ciudad y recargo un poquito más. Bueno, esto es una bombilla incandescente, ¿vale? Todavía conozco algún sitio que la hay, ¿no? Y esto es una bombilla LED, vale. Bueno, si la enchufamos, a una le metemos 400 vatios, tenemos esto. Tenemos que, bueno, en calor pues se nos va un porcentaje, en luz no visible pues se nos va otro, y en luz al final de esos 400 vatios, antes he dicho vatios, ¿no? Pero he dicho vatios, ¿no? No he dicho... Bueno, pues esa es lo que aprovechamos, esa es la luz visible de la bombilla incandescente. Eso decimos que tenemos unas pérdidas de un 97,5% y la eficiencia energética es del 2,5%, ¿vale? Bueno, ¿por qué nos venden y nos revenden las bombillas LED y todo eso? Pues bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Le metemos 32, que no hay bombillas LED de 40, entonces no he podido poner ese ejemplo, ¿no? Bueno, pues en calor se va a una proporción bastante más pequeña, pero bueno, en luz no visible pues también bastante más pequeña que en la incandescente, y en definitiva de esos 32 vatios pues tenemos 7 que se van en luz visible. Eso quiere decir que bueno, de pérdidas tenemos un 78, pero lo hemos reducido bastante, y de eficiencia tenemos un 22%. Pues, bien, entonces decimos, bueno, pues la etiqueta que le vamos a poner eficiencia a la incandescente es la E, eso es pues fatal,
y a la bombilla LED tenemos un A+++. ¿eh? Eso es magnífico. Nos vamos al supermercado y nos vamos con nuestra bombilla súper ecológica. Bueno, es 10 veces más eficiente. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a un modelo urbano tradicional. Un modelo urbano tradicional, pues mucho aparcamiento, 3 o 4 árboles por ahí, mucha casa, mucho ladrillo. Por supuesto los árboles que gasten poco, porque hay que reducir el consumo de agua al máximo, porque lo necesitamos para otras cosas más importantes. Y bueno, pues hacemos lo mismo que hemos hecho a la bombilla incandescente. Bueno, aquí tenemos, perdón, porque lo vamos a comparar con el modelo urbano con infraestructura verde. Eso es un modelo urbano con jardines, en definitiva, como antiguamente se decía. Bien, pues ahora lo vamos a enchufar al sol y lo vamos a enchufar, pues lo que nos está dando el sol. Ahí he puesto el dato de mayo, ¿no? De mayo en Córdoba, que es de 28,9 megajulios metro cuadrado a día. Bueno, pues climáticamente, si hacemos un estudio climático de cómo responde el modelo urbano tradicional, pues este es el resultado. Tenemos un enfriamiento, o sea, ese modelo urbano pues responde a ese flujo de calor de esa manera, con un enfriamiento de 0,9 megajulios metro cuadrado. Pues bueno, ahí haciendo estudios de lo que es la radiación reflejada, el calor que entra dentro de la radiación de onda larga, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora vemos que la eficiencia energética es de un 3,1%, ¿no? O sea, de pérdidas tenemos, o sea, visto como termodinámicamente hablando, tenemos unas pérdidas de un 96,8%. Bueno, pues enchufamos el modelo urbano con infraestructuras verdes al sol, le metemos la misma potencia por metro cuadrado y bueno, vemos que se comporta pues bastante diferente. Para empezar, es capaz hasta de tomar del exterior hasta un 12%. O sea, de calor es capaz de, el calor que se desborda de otros sitios es capaz de asimilar un 12%. Y de enfriamiento pues produce 19,8 megajulios metro cuadrado. Eso en condiciones óptimas. Vale. Eso quiere decir que tenemos unas pérdidas de un 31,5 y una eficiencia energética de un 68,5. Bien. Si queremos ponerle a nuestro modelo urbano tradicional una etiqueta de eficiencia energética, nos tendríamos que ir a un G. Y el modelo urbano con infraestructura verde, pues bueno, nos pondríamos en un A++. Bien. Es 22 veces más eficiente. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues en esa misma red de estaciones que tenemos a lo largo de toda Córdoba, se traduce en esto. En que en un sitio se puede vivir y en otro no. Así de sencillo. Así que bueno, nuestro modelo urbano tradicional, pues bueno, ni siquiera lo podemos comparar con una bombilla incandescente. Tenemos que compararlo con una vela, ¿vale? En eficiencia energética. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que hemos roto la relación de la que habíamos hablado de agua y energía. Y aquí lo importante es la gestión del agua. ¿Qué fomenta este modelo urbano? Por supuesto la movilidad motorizada. Solo a un par de superhéroes se le ocurre en verano coger una bicicleta y subirse a ella, ¿no? La climatización forzada, bueno, pues que estamos en la Edad Media todavía, ¿no? Realmente. Eso de agua va, pues lo hacemos con los climatizadores, ¿no? Por supuesto la degradación de vida de calidad, porque nos tenemos que meter en nuestros hogares y bueno, las grandes superficies, ¿no? Y bajo el escenario del cambio climático, pues bueno, la pobreza energética que nos vaya sonando ya, turismo y ocio, pues bueno, pues están en riesgo, ¿no? Estilo de vida confinado y bueno, pues un sistema perverso, ¿no? Que de isla de calor y cambio climático. Esto pues yo trabajo, ya lo habréis visto, que no trabajo en el ámbito de mitigación, trabajo en el ámbito de adaptación, ¿no? Pero bueno, todos los planes de salida, ¿no?
pues efectivamente uno no puede pensar en adaptación todavía consumiendo más energía fósil, ¿no? Y bueno, pues pero sin embargo esa es la adaptación a la que llegamos, ¿no? Pues comprándonos un climatizador más potente. Realmente si no nos adaptamos a la ciudad, pues tendremos que llegar a eso. Bien. Bueno, esto, si yo una cosa así presenté en el ayuntamiento, en un proyecto de Córdoba, que es un proyecto que estamos intentando llevar conjuntamente, y claro, los de Masesa pues se echan Masesa es la empresa de aguas públicas de allí, se echan las manos a la cabeza, ¿no? Que como si no tuvieran pocos problemas ahora, pues encima nos sale uno y nos dice que no, que lo que hay que gastar más agua. Y ahora llego yo aquí a un foro de sequía y digo que en las ciudades lo que hay que hacer es gastar más agua. No digo gastar más agua, es usarla eficientemente. Aquí, bueno, pues pongo un ejemplo, quizás sea un poco pueril, pero bueno, yo soy un técnico y a mí me tienen que hablar de potencialidades. Yo hago estas cuentas en Córdoba, y estas cuentas son en azul, tenemos un 600, que es la precipitación que cae por metro cuadrado. Ese 12,8% es la superficie verde que tiene Córdoba, que no está mal. No está mal. Es insuficiente, por supuesto, pero no está mal. Y realmente es una herencia que tenemos del pasado, de cuando no había climatizadores, porque ahora el urbanismo lo que intenta es pues sellar y sellar y sellar, y que el agua no entre en el suelo y que el agua vaya directamente al río en un periquete. Y bueno, pues estas cuentas es intentando que ese agua no vaya al río, sino que vaya precisamente a las zonas verdes, ¿no? Entonces, bueno, es esa cuenta, así de sencillo, ¿no? Hombre, también hay que tener en cuenta lo que es la evapotranspiración potencial, ¿no? Que en el caso de estas cuentas pues son anuales, ¿no? En el caso de Córdoba pues está ahí la cantidad de 1500 milímetros, ¿no? Pues bueno, pues con esas sencillas cuentas resulta que ahí en medio me sale una cantidad que es los milímetros de agua que me caerían en las zonas verdes si todo lo invirtiésemos, si todo el agua de Córdoba la invirtiésemos en ese, pues lo usáramos pues para tanques de tormenta, la infiltrásemos, todas esas los tejados verdes o recolección en tejados de cosecha de agua, ¿no? En definitiva, dentro de la ciudad. Pues si hacemos esa inversión, pues podríamos tener una pluvisilva tropical, pues bueno, yo he tenido que mirar, y las que tienen esa precipitación, pues tenemos que ir a Nepal, supongo que a lo mejor venía alguno en Latinoamérica, en Panamá y alguna, y bueno, pues eso quiere decir que 3 veces la precipitación que tenemos en Córdoba podríamos invertirlo, pues bueno, por supuesto nos sobraría 2/3, ¿no? de esa cantidad de agua, que bueno, podríamos invertirla donde, pues en más jardines, ¿no? En definitiva. Pues bueno, es un poco pueril, pero eso es lo que tenemos, y solamente con el agua que nos cae encima. Bueno, nos vamos esto para que reflexionéis, ¿no? Y para sembrar debate. En fin, agua y territorio, aquí he puesto una diapositiva, ¿no? Para un poco ver cuál es la diversidad que hay de paisaje en Andalucía, pues es tremenda gracias a sus climas, ¿no? Aquí en Granada en concreto pues estamos en una zona bastante montañosa y es bastante interesante porque bueno, ese viaje en vertical te permite hacer como un viaje en horizontal, ¿no? Dentro de lo que es el clima, ¿no? Y tenemos cosas como esas, ¿no? Como la selva mediterránea, ¿no? de Alcornoques, o los altiplanos lluviosos de la Sierra Cabrilla, o los espartales, ¿no? De los altiplanos subdesérticos, ¿no? O los bosques de abetos, ¿no? Una cosa tan curiosa como esa, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la agricultura, yo aquí solamente quiero dejar un mensaje. Bueno, aquí voy a ir un poquito rápido. Como ya os he dicho, las plantas, bueno, pues viven en base a estos 3 parámetros. Si yo mirase la etiqueta esta de un invernadero y a ver qué características tiene una planta que estoy comprando, me diría la temperatura, el riego, ¿no? y la iluminación, ¿no? Son 3 factores que se contraponen mucho, ¿no? Porque como ya os he dicho, agua y energía pues están íntimamente ligados, y bueno, en este caso sería agua, luz y temperatura, ¿no?
Bueno, pues de esta lucha, pues la fotosíntesis, que como he dicho, pues se tiene que mantener en unos umbrales no determinados para que funcione, pues nosotros hemos hecho una simulación de cuál es la productividad desde el punto de vista climático en Andalucía, y la hemos hecho pues casi con vista a comunicar más que a dar esos resultados, ¿no? Y este mapa que acabo de poner pues indica lo que hemos llamado la disponibilidad de tiempo neto anual para la función fotosintética, que es en definitiva la hora que tiene la planta disponible para producir. ¿Por qué? Porque tiene estas tres condiciones, las tiene en un ámbito correcto, ¿no? Es decir, tiene agua para transpirar, tiene suelo, por supuesto, es como si tuviera suelo toda Andalucía. Ese mapa es un mapa climático, y bueno, y tiene temperatura, la temperatura correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo azul son sitios donde prácticamente desde que sale el sol la planta está trabajando, hasta sitios como aquí está un poco tapado en Almería, pues que no tiene. Por el agua que le cae encima, no por el agua de riego, ¿vale? Y bueno, esto es lo que define la cadena trófica, ¿no? En definitiva, ¿no? Este mapa de producción. Bueno, ahora vamos a dejarlo ahí aparcado. En el medio ambiente pues nos encontramos más de lo mismo. En agricultura tenemos la opción de riego, pero la opción limitada, ¿no? No podemos regar todo lo que queremos, ¿no? Y bueno, aquí pongo una frase de Walter, ¿no? Que dice que bueno, que para mantener la fotosíntesis, si tenemos buena temperatura, y lo importante para las plantas es que disponer de agua independientemente de donde estén, ¿no? Entonces, bueno, aquí mi mensaje respecto del medio ambiente es que Andalucía tiene un relieve tan diverso que te permite buscar compensación del resto de variables que se van a ver perjudicadas con el cambio climático. Aquí pongo, por ejemplo, la que más está a vuestra izquierda. Bueno, pues eso en Granada, precisamente, cerca del nacimiento del Genil. Pues son dos exposiciones totalmente diferentes. En una tiene un bosque y en la otra pues prácticamente bueno, pues ahí el propio ecosistema está compensando, ¿no? Está compensando por un tema que es la incidencia solar, ¿no? Por supuesto, acumulación de agua, ¿no? Y bueno, en fin, que en el caso del medio ambiente como que tenemos un relieve lo suficientemente complejo y variado como para que podamos buscar los oasis, ¿no? que debemos buscar para determinadas plantas, ¿no? Y bueno, pues volviendo al mapa que hemos visto de productividad, si hacemos un corte aquí de lo que es el perfil, pues vemos el perfil de cada uno de esos ecosistemas, ¿no? Y además que lo vemos aquí, lo vemos en la propia foto que os estoy enseñando. Esto es real, ¿no? Y bueno, pues hacemos un zoom aquí y vemos cómo nos estamos situando en esta zona, un zoom aquí, nos estamos situando en esta otra, y aquí hasta aquí. Realmente, que con esta diapositiva, que es lo que quiero exponer aquí, esa fuerza de la que estábamos hablando, de agua y energía, cómo están ganando en un sitio, cómo se están estabilizando en otro, y etcétera, ¿no? Cómo pues, al final el bosque realmente se sitúa en ese lugar en el que la temperatura, la evapotranspiración y la temperatura hace que pueda estar ahí, ¿no? Y bueno, pensamos que qué va a pasar con el cambio climático en esta situación. Bueno, pues si hacemos una simulación de la productividad con este modelo y este escenario, este es nuestro periodo de referencia, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso nos vamos a ir a la zona de Cádiz, que es una zona bastante productiva desde el punto de vista climático, ¿no? Y bueno, la actualidad nos encontramos ahí, no ha variado demasiado, pero bueno, vamos a poner a rular el reloj, ¿no? del tiempo, y vemos que bueno, en definitiva,
la productividad se va como a las zonas más altas. ¿Qué es lo que está pasando? Fijaros que el hecho de que haya un aumento de temperatura, eso beneficia a las plantas. Eso no, si no se pasa un determinado límite de 35 o 40 grados, donde ya la fotosíntesis se para. Pero estoy hablando del exterior. La planta puede seguir trabajando porque está fresca. ¿Por qué? Porque está evaporando. O sea, tú a lo mejor estás a 40 grados de temperatura, pero la planta está a menos. Y de hecho eso es lo que está pasando, ¿no? Está a menos y está haciendo la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque está eliminando no solamente la energía que le llega a la hoja, sino también la exterior, ¿no? Pues si va a aumentar la temperatura, eso puede beneficiar, ¿no?, a la vegetación. Pero el problema es que no hay bastante agua, ¿no?, para mantener esa fotosíntesis, y por eso la producción se eleva, ¿no?, hacia... Y bueno, pues este mapa lo que nos viene a decir en el futuro, en el 2090-99, en ese último decenio, pues las zonas de Andalucía que pierden, las zonas que se quedan estables y las zonas donde aumenta la productividad, ¿vale? Bueno, aquí, todo el mundo siempre pregunta, jolines, Almería te queda estable. Bueno, Almería es que ha tocado techo, ¿no? Entonces, ya me voy a cambio climático y un mensaje más, ¿no? Si aquí estuviéramos hablando de arquitectos, pues nuestro ámbito sería construir edificios, tendríamos nuestros modelos, en este caso la más básica es la ley de elasticidad de Hooke, y pues nosotros los arquitectos pues tienen ahí su vademecum, ¿no?, pues para cuando hacen un cálculo de estructura tener un coeficiente de seguridad, ¿no? Y cada vez que hacen cualquier trabajo, tener ese coeficiente de seguridad pues en función de los vientos, en función de los terremotos, la nieve, etcétera, etcétera, ¿vale? Y depende de qué localización, pues tú ahora metes unos coeficientes u otros. Bueno, pues en nuestro ámbito es pues tendremos que hacer exactamente lo mismo. Estos van a ser nuestros modelos, tendremos que seguir trabajando en modelos porque no responden muchas veces a lo que está ocurriendo. Y pues nuestro vademecum son los escenarios de cambio climático, y estos son los que nos van a definir cuáles son los coeficientes de seguridad que tendremos que realizar en nuestro... Bien, y ya sí he cogido varios ejemplos en concreto de Granada, porque nos situamos en Granada, ¿no? Y he cogido pues dos ejemplos, ¿no? El primero es el símbolo, ¿no?, del cambio climático aquí en Granada, ¿no?, del cambio climático, pero del cambio climático en general, no, porque todavía no se sabe exactamente si la desaparición del único glaciar que había aquí en Sierra Nevada ha ocurrido por el cambio climático en sí, o realmente ha ocurrido porque se finalizó lo que fue la pequeña edad de hielo, ¿no? Pero en definitiva, en el óptimo climático medieval todavía había aquí un glaciar, ¿no? Y de hecho, esta ilustración de Widen en 1893, pues define y se sorprendió, ¿no?, de cómo podía haber aquí un glaciar muy parecido a los que había en los Alpes, ¿no?, o en los Pirineos, ¿no? Ya desapareció prácticamente, solamente ha quedado visible. No queda nada, solamente hay uno subterráneo, ¿no? Bien, pues eso en nieve, pues ¿cómo se traduce? Pues se traduce con los escenarios de cambio climático en esto que... Y el nieve significa sequía, ¿no? Porque la nieve en definitiva es un embalse natural de agua, ¿no? Pues aquí voy a pasar rápido todos los sitios donde tenemos presencia de nieve. Incluso un poco en Córdoba, en el norte, pues aparece ahí un poquito marrón porque de vez en cuando hay nevada. Este es el pasado, y pues esto es lo que va a ocurrir, ¿no?, con la precipitación y pues esto tendremos que verlo pues para cualquier cosa, ¿no?, para caudales base, para temas de la propia estación de esquí, ¿no?
Bueno, y respecto de las repoblaciones forestales, ¿no? Otra cosa aquí que ahora está... Yo puse estoy colocando unas diapositivas que puse esta la puse hace 10 años. Y estaba hablando de que empezaba a haber problemillas en las sierras de Filabre y que las repoblaciones pues habían sido diseñadas pues para una determinada precipitación. Bueno, pues esto que pongo aquí, esta simulación que pongo aquí del Pinus nigra, bueno, se distribuye además aquí no es lo que es Sierra Nevada, Sierra de Filabre, Sierra de Baza. Pues en la actualidad, en el 2009, ya ha habido un pequeño cambio y ya empezó a verse como Filabre empezaba a tener problemas, ¿no? Ya os digo que esta diapositiva es de hace 10 años. Bueno, pues si hacemos una simulación de lo que va a pasar en el futuro con esta especie, esto es un mapa potencial, ¿no? Verde significa que es potencial, amarillo naranja que está en zona marginal. Si no hay color significa que es extramarginal, que ahí ya no puede crecer, ¿no? Bueno, pues según las previsiones, creo que era el CNSM3, el escenario A1B, pues el Pinus nigra solamente quedaría en la Sierra de Baza, ¿no? En reductos de la Sierra de Baza. Bueno, pues alguna gente me criticaba los modelos en su momento, que decían que eran demasiado extremos, y bueno, pues realmente nos equivocamos con esos modelos. Nos equivocamos porque ya la goma de borrar en los pinares empezó el año pasado, con una seca súbita de más de 8.000 hectáreas, ¿no? de bosque que se secó sin más. No le dio tiempo ni a un solo patógeno de entrarle. Es como si deja una planta y se seca. ¿Y por qué digo que han fallado los modelos de simulación territorial? Porque se han quedado cortos. Y se han quedado cortos por una sencilla razón, porque no en este caso, y bueno, es una crítica que tenemos para lo que son las actualizaciones, no tienen en cuenta la variación interanual de la precipitación. O sea, periodos de sequía extremadamente largas. Si nos fijamos en las medias, pues a lo mejor no ha cambiado demasiado, ha cambiado con un porcentaje que no es significativo. Sin embargo, lo que son hay unos extremos, ¿no? Tremendos entre unos años, y el año pasado es que en esa zona es que no llovió más de 100 milímetros. Eso es inaceptable, ¿no? A la planta le da igual que no puede pedir un crédito, ¿no? Como hacemos nosotros, ¿no? Bueno, y con esto ya he acabado. Solamente enseñaros el clima de Andalucía, bueno, este trabajo, ¿no? que en definitiva reúne un poco todo lo que son los escenarios de cambio climático en Andalucía, ¿no? Y que bueno, es un libro, ¿no? Es un libro interactivo donde te lleva todos los enlaces, tiene mapas interactivos, donde bueno, pues puedes ver cosas como he presentado aquí. Yo no he dado datos, fijaros que yo no he dicho ni un solo dato. Me parece mentira que sea de la Redem, pero bueno, en fin. Muchas gracias.